Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y sobre todo a la historia. El día de hoy tenemos una reedición, es una regrabación esto. Para aquellos que estuvieron presentes el día de ayer, tuvimos nuestra transmisión sobre el ascenso de Mussolini y ocurrió una particularidad que es que tuvimos problemas técnicos que no pude resolver en el momento y eso llevó a que toda la transmisión, toda la clase, tenga problemas de audio. Y debido a que este año la decisión es que vamos a hacer esto de la manera más profesional posible y tratando de que la calidad de lo que se hace en este canal sea superior, he decidido que vamos a hacer esto de nuevo. Así que esto es para ustedes se merecen lo mejor, sobre todo aquellos que aportan este canal, que siempre están activos en todas las transmisiones. Así que hoy vamos a volver a hacer una transmisión que ya hicimos con el mero objetivo de que su calidad de audio sea mejor y sea más disfrutable para todos. Así que hoy vamos a hablar de Mussolini siguiendo nuestra saga de videos basados en el libro de Ian Kershaw, Descenso a los infiernos. Así, progresivamente nos acercamos al objetivo de este año, que es hablar de la Segunda Guerra Mundial o como fue conocida en la Unión Soviética, la Gran Guerra Patria. No olviden ponerle like a este video y vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Único anuncio parroquial, voy a estar dictando en marzo un curso con el título de Revolución y Guerra que va a versar sobre el proceso de revolución y guerra de independencia en Argentina. El título es un homenaje a Alperín, pero vamos a trabajar sobre todo autores un poco más contemporáneos, aunque la inspiración de Alperín va a estar presente. Aquellos que quieran participar de ese curso pueden mandarme un mail al correo elprofeborda@gmail.com para pedir los requisitos de inscripción. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Mussolini al poder. En esta fotografía tenemos a Benito Mussolini, líder de los Fasci Italiani di Combattimento y del recientemente creado Partito Nazionale Fascista en el momento de la marcha sobre Roma. A finales de octubre de 1922, una procesión de entre 20.000 y 30.000 fascistas marcharon sobre la capital de Italia con un objetivo: impulsar la toma del poder por parte de Mussolini. Esa marcha, que ha generado montones de controversias sobre si fue un golpe de Estado, si se lo puede considerar como tal, por qué no fue desmovilizada, por qué no fue desarticulada por la represión del gobierno, marcaría la llegada al poder del Duce, el líder. Mussolini era el producto de una emergencia, una nueva forma de concebir la política en Italia, marcada justamente por el culto a la violencia y el culto a la acción. En el periodo que sigue a la Primera Guerra Mundial, estos nuevos hombres forjados en la solidaridad de las trincheras y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial ocuparían un lugar central en la política italiana, presentándose como los verdaderos defensores de la nación frente a la amenaza del bolchevismo, pero también a través del rechazo a la élite política tradicional de Italia. De esta manera, Mussolini, uno de los cabecillas de estos fasci, de estos grupos armados ultranacionalistas, se mostraría como el máximo dirigente de esa Italia de la posguerra y inauguraría un ciclo político que duraría más de 20 años con él en el poder. Por eso, el día de hoy, como parte de nuestra saga de videos sobre descenso a los infiernos, vamos a hablar del ascenso al poder de Benito Mussolini. Ahora, para poder explicar el ascenso del poder de Benito Mussolini, muchos contemporáneos, incluso intelectuales marxistas como Antonio Gramsci, consideraron que el acceso al poder de Mussolini era el producto de precondiciones que estaban presentes en la Italia de principios del siglo XX. Italia era una nación relativamente reciente como tal, no es que no hubiera una historia de Italia en el fondo, pero sí lo que ocurría en el caso italiano es que la unidad nacional era relativamente reciente, tenía prácticamente un medio siglo al momento del estallido de la Primera Guerra Mundial que sacudiría el reino de Italia. Ahora, tanto Gramsci como otros intelectuales consideraban que tal vez las raíces del fenómeno de Mussolini se encontrarían en las deficiencias que había tenido la burguesía nacional italiana o la clase dominante tradicional italiana para consolidar un régimen de carácter republicano, de carácter burgués.
Pero si queremos, la crisis del orden liberal burgués en Europa está muy representado por este eslabón italiano un poco más atrasado, que es el que abre las puertas al ascenso del fascismo. Así que, si queremos entender el ascenso al poder de Benito Mussolini, primero nos deberíamos parar en lo que eran las condiciones políticas, sociales y económicas del Reino de Italia. Para esto tenemos que tener en cuenta que el Reino de Italia había atravesado un proceso de unificación política en el siglo XIX. Italia, básicamente desde tiempos medievales hasta el siglo XIX, había sido una colección, un mosaico de principados, ciudades-estado, repúblicas, históricamente enfrentadas entre sí, compitiendo, a veces comerciando, forjando alianzas. Pero no había nada como un Estado nacional italiano o incluso una monarquía que gobierne el conjunto de Italia. Pero durante el siglo XIX, en el marco del ciclo de las revoluciones burguesas, emerge un nacionalismo italiano que protagonizará lo que se conoce como el Risorgimento. Durante el Risorgimento, Víctor Emanuel II llegaría al poder como el primer rey de Italia. Junto a él, toda una generación de aventureros y militantes nacionalistas italianos, entre los que podríamos destacar a alguien que merecería un video algún día, que es Giuseppe Garibaldi. Dicho sea de paso, Garibaldi combatió en Argentina en las guerras civiles de la Confederación y el Estado de Buenos Aires, pero es una historia para otro día. Ahora, esa serie de guerras no solo enfrentaban a estos principados y estos reinos en Italia por la supremacía, ¿no?, de una nueva casa gobernante, sino que también se lucharon contra potencias extranjeras que ocupaban territorios de lo que era la península itálica. Entre ellos, por supuesto, hay que mencionar a lo que era el Imperio francés de Napoleón III, pero también lo que sería el Imperio austríaco. Así, en 1861 se proclamó como rey de una Italia unificada a el monarca Víctor Emanuel II. Este rey Víctor Emanuel II, sin embargo, no gobernaba sobre la totalidad de Italia. Había una serie de territorios que todavía habían sido retenidos por otros poderes, y entre ellos, por supuesto, hablamos de Francia y Austria. Habría que mencionar, por ejemplo, lo que era Roma y el papado, que estaba custodiado por fuerzas del ejército de Napoleón III desde el ciclo de guerras que había marcado a Italia en las décadas precedentes. Y también lo que se conoce como la República Lombardo-Veneta, que se encontraba en el noreste de Italia y que representaba la histórica zona de influencia de la República de Venecia, que no solo se daba sobre territorios italianos, sino también sobre los Balcanes, entre ellos Albania. Sin embargo, una serie de tratados que se firman con el Imperio Austríaco en 1868 y en el marco de la Guerra Franco-Prusiana y el derrumbe del Segundo Imperio Francés de Napoleón III, se va a producir la anexión de Roma y también la entrega de ese territorio de la República Lombardo-Veneta. De esta manera, para 1871, se consolida un reino de Italia cuyas fronteras son prácticamente lo que hoy consideramos como las fronteras de la República de Italia. Ahora, esa Italia tuvo todas las características de lo que había sido el orden liberal burgués. La política que podíamos considerar era pluralista y parlamentaria no era democrática. Para empezar, funcionaba el voto censitario, se necesitaba cierto nivel de ingresos para poder votar, lo que restringía enormemente la participación política. Para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XX solo había unos 3 millones de votantes en Italia, una porción minoritaria de lo que era la población masculina total. Sin embargo, lo que hay que señalar sobre todo es que la forma de llevar adelante la dirigencia política de la Italia, del Risorgimento, ¿no?, del Reino de Italia unificado, estuvo marcado por el dominio de una oligarquía liberal burguesa que se asentó en el poder y que practicaba el clientelismo, el faccionalismo. En una sociedad que tenía una base de apoyo político muy estrecha, fueron los intereses de los grandes terratenientes y los nacientes capitanes de la industria los que primaban. Así, el Reino de Italia, que se consolidó, tenía una gran particularidad. Para empezar, no era uno de los países más avanzados de Europa. Hubo unos intentos de expansión colonial, ¿no?, que llevaron a la expansión de Italia en África y en algunas regiones del Mediterráneo, pero no encontrábamos en Italia una pujante industria que lo
que la colocara como una potencia de primer orden. Pero sí había un proceso de industrialización que estaba cambiando la cara de muchas de las ciudades del norte. Entre ellos hablamos de Milán, por ejemplo, y otros centros urbanos. A pesar de eso, subsistían enormes diferencias regionales. Podríamos empezar por mencionar que el sur permanecía fundamentalmente agrícola, basado en el poder de terratenientes tradicionales, incluso de aquellos que descendían de casas nobiliarias que habían tenido poder en Italia en otros siglos. Ahora, esto, además de contrastar con las diferencias regionales, contrastaba con la cuestión de las profundas diferencias sociales. Mientras que emergía una clase de industriales y capitanes de la industria con mucho poder económico y vinculados con el poder político, subsistían barrios obreros en donde la pobreza era enorme. Italia tenía una altísima tasa de analfabetismo, lo que marcaba el atraso frente a otras grandes potencias europeas. También en el campo encontramos profundas desigualdades, mientras que en el sur subsistía una agricultura marcada por los vínculos tradicionales, los lazos del clientelismo y el poder que tenían incluso las organizaciones del crimen armado que funcionaban como señores en estos territorios que regenteaban la realidad. Se estaban dando procesos de transformación agrícola en la región del Valle del Po o lo que es la región toscana, en donde en la Italia del centro, del Midi, si queremos, se estaba impulsando una agricultura capitalista en donde cada vez había menos pequeños agricultores y más hacendados, colonos que empleaban mano de obra asalariada para explotar estas fincas y estas haciendas. Esto, por supuesto, daba lugar a profundos conflictos sociales por la tenencia de la tierra. En el conjunto de Italia, lo que primaba entonces era una falta de participación política de una importante base del movimiento obrero, una pobreza alarmante, un alto analfabetismo y desigualdades sociales y regionales que llevaban a que Italia, en la práctica, siguiera siendo un mosaico que carecía de fuerte unidad. Ahora, en tanto la política era dominada por esta oligarquía liberal que planteaba luchas facciosas, que realizaba negociados con terratenientes y empresarios, no había mucha posibilidad de legitimidad para ese orden político que además no dejaba de ser monárquico, porque era una monarquía parlamentaria. Sin embargo, en 1912 se implementa una reforma electoral que va a llevar a que en las próximas elecciones el número de votantes sea muy superior. Se amplían los votantes de 3 millones a 8.500.000. Todavía no es un sufragio universal masculino como tal, pero es un avance enorme hacia ampliar la masa electoral. Esto va a hacer tambalear bastante de lo que era el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. En cuanto se amplía la base electoral, lo que ocurre es que esos partidos liberales, conservadores, que habían manejado la política italiana hasta ese momento, se encuentran en más de una vez con obreros que les dan la espalda porque consideran que no han representado sus intereses. Los ven como una política vieja, corrupta, que no representa los intereses del pueblo. En ese marco, con contradicciones, con debates y en medio de negociaciones, va a estallar la Primera Guerra Mundial. Y Víctor Emanuel III, el monarca italiano en ese momento, se debate sobre qué rol va a tener Italia en esa guerra. Ahora hay que empezar señalando que antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de lo que se conoce como la Triple Alianza. Un bloque que estaba integrado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Se suponía que si había una agresión armada hacia alguno de estos países, los otros dos tenían que respaldarlo. A pesar de eso, al momento del estallido de la guerra el 28 de julio de 1914, y a aquellos que quieran historia de la Primera Guerra Mundial, en este canal hay un video muy completo que lleva el título de La Gran Guerra, que fue hecho el año pasado y que lo pueden encontrar. Italia no moviliza tropas y permanece dubitativa. Esto se debe a una serie de negociaciones que Italia estaba llevando adelante con la Triple Entente, entre ellos con Inglaterra, y que llevaría a la firma del Tratado de Londres en 1915. Como parte de la firma de este tratado, Italia ingresa en la Gran Guerra en 1915,
pero no como parte de la Triple Alianza, sino en favor de la Triple Entente, es decir, apoyando a ingleses, franceses y rusos. De esta manera, Italia declara la guerra al Imperio Austrohúngaro y, por extensión, también entra en guerra con Alemania. La movilización en Italia es sumamente impopular. Pensemos que en una sociedad que no se consideraba representada por su gobierno, de repente, a través de la conscripción obligatoria, llevar a montones de soldados pobres, analfabetos, al campo de batalla a morir por su clase dirigente, no resultaba muy popular. Así, la movilización del ejército italiano, que no estaba en condiciones de enfrentar el combate, ¿no?, con ejércitos profesionales, se ve como un episodio marcado por las resistencias. Para colmo, el combate se va a dar en la región de los Alpes y las complicaciones del terreno y de la geografía del teatro de operaciones hace muy dificultosas estas campañas, que representan en más de una ocasión un punto muerto. Si queremos la mayor representación de eso, es que tengamos 12 batallas de Ifonso, que serán las batallas que marcarán el enfrentamiento entre las tropas italianas y las tropas austrohúngaras. Perdón, Ifonso no, Isonzo. Esas batallas de Isonzo, esas 12 batallas de Isonzo, tendrán a su último gran combate en la 12ª batalla, que recibe el nombre de Batalla de Caporetto. Una de las constantes que teníamos entre el enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y el Reino Italiano era justamente que la baja moral de sus combatientes llevaba a que hubiera montones de deserciones. Esas deserciones provocaban que la principal baja de los comandantes italianos y austrohúngaros sea justamente que sus hombres abandonaban el campo de batalla. Sin embargo, en la 12ª batalla de Isonzo, también conocida como la batalla de Caporetto, cuando las tropas alemanas intervienen en la guerra como una manera de compensar las falencias del ejército austrohúngaro, las tropas italianas se ven fuertemente superadas y sufren cuantiosas bajas por parte de los alemanes. A pesar de ello, las tropas italianas se encuentran en el bando de los vencedores. Alemania fue superada por las circunstancias debido a que la última gran ofensiva de 1918 fracasa y se ve rodeada por tropas aliadas a la vez que intervienen las fuerzas estadounidenses. Esto coloca a Italia, al momento de la rendición de Alemania, en el bando de los vencedores. Sin embargo, la victoria en la Primera Guerra Mundial no ofreció muchas ganancias para los italianos, sobre todo para los soldados que habían participado en la guerra. Acá hay un punto muy interesante, que es que la guerra había llevado a la movilización de millones de soldados y cientos de miles de ellos no volverían porque morirían en el campo de batalla, otros cientos de miles tendrían marcas psicológicas permanentes y otros cientos de miles volverían mutilados. Esta idea de volver a un país sacudido que había gastado enormemente recursos materiales y humanos en un conflicto del que no obtendría importantes ganancias, llevó a que los soldados italianos que volvían de la Gran Guerra se sintieran traicionados por su dirigencia política. Esto sobre todo va a tener que ver con cuáles son los acuerdos territoriales que siguen al fin de la guerra. A su vez, Italia, como habíamos dicho antes, no era un país muy rico, no tenía una industria del todo desarrollada, si bien había empezado un proceso de industrialización, y muchos de los soldados que fueron movilizados eran campesinos analfabetas y pobres. Lo que ocurre con el retorno de estos soldados a su hogar es que se encuentran con una situación de profunda crisis social, con un paro muy elevado, ¿no? Hay una falta de trabajo, hay desempleo, pobreza, un aumento del precio de los alimentos, con la progresiva devaluación de la lira, que era la moneda italiana. Para colmo, los negocios que se habían... Los negocios, igual va a haber negocios ahí, ¿no? Pero los acuerdos de Londres de 1915 habían establecido que si Italia se encontraba al lado de los vencedores, sería recompensada con toda una serie de ganancias territoriales. Entre esas ganancias se incluían territorios de la región de los Balcanes, sobre todo un protectorado sobre Albania, también avances sobre la región de los Alpes, posesiones en el Mediterráneo e incluso una parte de la torta del repartir los territorios de lo que había sido el Imperio Turco-Otomano. Pero al momento de la firma de la paz y de la desmovilización,
Italia no recibió ninguno de estos territorios. No hubo ganancias de ningún tipo. Esto llevó a que la paz en Italia sea conocido como la paz mutilada. Italia, a pesar de haber vencido en la Primera Guerra Mundial, a pesar de haber dejado a cientos de miles de soldados italianos morir en el campo de batalla por una guerra que de entrada había sido impopular, no obtuvo ganancias territoriales. A pesar de ello, se produciría una pequeña aventura, que fue la aventura del Fiume. A finales de 1918, un grupo de militantes nacionalistas italianos, como parte del repudio a los repartos de territorios, se animarían a cruzar a la localidad de Fiume para capturarla. Así, 300 militantes dirigidos por un poeta cuyo nombre ahora se me escapa, me olvidé en este momento, cruzan como una suerte de demostración de nacionalismo y reclamo histórico. Hay que decir que en la región de lo que se conoce como la Dalmacia, que se encuentra en estos territorios de los Balcanes, había mucha población de origen italiano, eso es cierto. Entonces este reclamo histórico para muchos representó una causa nacional, que también tenía que ver con el reclamo sobre la paz mutilada. Italia no obtuvo grandes ganancias territoriales, y para gran parte de los soldados que volvieron del campo de batalla, esto era una traición de su dirigencia política, conformada por muchos de ellos una oligarquía liberal que representaba todos los vicios y la corrupción de la política tradicional. Uno de los soldados que vuelve decepcionado de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial es un tal Benito Mussolini. Mussolini, nacido en la década de 1880 en Italia, había tenido una primera parte de su vida en la región de Milán. Como tal, hijo de Alessandro Mussolini, su padre había sido un militante del Partido Socialista Italiano. Esto llevó a que un joven Mussolini militara en el Partido Socialista Italiano. De hecho, hasta tenemos la ficha policial de un joven Mussolini atrapado por ser un agitador socialista. Esa militancia en el Partido Socialista Italiano lo hizo tener a Mussolini un contacto con los reclamos de la clase trabajadora, con muchos de esos programas del reformismo socialista inspirados en la Segunda Internacional, pero también llegó a tener un gran contacto de lo que era la lógica de la propaganda y los medios de comunicación. Mussolini, dentro de la estructura del Partido Socialista Italiano, llegó a ser director del periódico socialista Avanti, la principal publicación del Partido Socialista. Avanti le dio a Mussolini esta experiencia de saber cómo funciona la agitación política, cómo funciona la propaganda, cómo construir una retórica que atraiga a campesinos y obreros pobres. Sin embargo, Mussolini va a romper con el Partido Socialista Italiano. El momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, muchos partidos socialistas se debatían sobre el carácter de la guerra, ya que había muchos intelectuales que caracterizaban a esa guerra como una guerra imperialista, una guerra en la que obreros se asesinarían entre ellos por los intereses de la clase burguesa, que solo buscaba defender sus negocios y pretensiones imperiales. Sin embargo, Mussolini abrazó el militarismo nacionalista y se opuso a la postura de los partidos socialistas de rechazar la intervención de Italia en la guerra. En 1915, entonces, Mussolini abandona el Partido Socialista Italiano para defender justamente una versión del nacionalismo étnico que planteaba que en el campo de batalla se iba a forjar una nueva Italia. Mussolini se enlista y va a combatir a la Gran Guerra. Y en 1917, combatiendo en la Gran Guerra, va a ser herido, lo que lo deja temporalmente lisiado y se ve obligado a abandonar el campo de batalla. Mussolini es uno de los cientos de miles de italianos que sienten que han derramado su sangre en el campo de batalla para ver cómo la clase política traiciona sus intereses. En su propia imagen, la participación en la Gran Guerra había representado una época heroica de entrega por el valor de la unidad nacional.
Ahora, había un nuevo nacionalismo que se estaba cimentando. Tenemos que pensar que en Italia había tenido mucha influencia el movimiento futurista. El manifiesto futurista de principios del siglo XX sostenía el culto a la acción, el culto a la violencia, el culto a la máquina. Y Mussolini se consideraría uno de esos nuevos hombres forjados por los campos de batalla de la Gran Guerra. Para él, la solidaridad de las trincheras había conformado una nueva nación y una nueva clase de hombres que serían capaces de dirigir a Italia. Uno de los grandes debates que siempre aparece es si había algo sólido en el programa político del fascismo. Y lo que parece que podemos concluir es que realmente Mussolini era un oportunista sumamente pragmático. No tenía una doctrina del todo sólida, sino que, por el contrario, hacía un culto de la acción y no de la teoría. Como decíamos antes, Mussolini formaba parte de una masa enorme de italianos, pero también de europeos en general, que sintieron que habían sido reforjados por la Primera Guerra Mundial. Que en esos campos de batalla había surgido un hombre nuevo que había entendido que a través de la violencia se podía construir una nueva sociedad. Es en ese marco que cientos de miles de italianos vuelven y se van a encontrar con un mundo que está totalmente trastornado por las convulsiones que siguen a la Gran Guerra. Un clima de revolución, un clima de revuelta, pobreza, mutilados, heridos, desempleo, que consideran solo puede solucionarse a través de la acción. En este punto, siempre es interesante retomar esta fórmula de Clausewitz que es utilizada más de una vez para explicar cómo estos nuevos hombres incorporan la violencia a la vida política. Si Clausewitz había dicho que la guerra era la continuación de la política por otros medios, lo que estos harán a través de su violencia política es la continuación de la guerra por otros medios. Ahora, ¿qué pasaba en Italia por entonces? Bueno, para empezar, en un reconocimiento al esfuerzo que habían hecho los soldados italianos que a través de la conscripción habían peleado en la Gran Guerra, el gobierno italiano hace aprobar una reforma electoral que establece el sufragio universal masculino. Esto era una forma de entender que el soldado que había peleado por la patria tenía que ser considerado un ciudadano pleno como tal, y algo que tiene mucho sentido. Sin embargo, las mujeres todavía no van a votar. Ahora, ese sufragio universal masculino incrementa aún más la masa de votantes, llevándola a un número aún superior. Con el sufragio universal masculino ocurre un fenómeno particular, que es que el sistema político italiano entra en crisis. Hasta ese momento, la oligarquía liberal tradicional de Italia se había sustentado en un aparato clientelista, en un sufragio censitario, en un sistema de representación por mayorías que le permitía controlar los resortes del poder. Pero a partir de que se implementa el sufragio universal y la representación proporcional, lo que ocurre es que los nuevos votantes, obreros y campesinos pobres, le dan la espalda a los políticos tradicionales. En vez de eso se da el ascenso de otras fuerzas. Una de ellas es la democracia cristiana, ¿no? A partir de esto lo que va a ocurrir es que en Italia hay una crisis de gobernabilidad, hay un vacío político. Mientras las élites liberales tradicionales y los conservadores ven cómo el poder se les va de las manos, se inaugura una época de debilidad y fragmentación política. Ahora que en el Parlamento italiano va a haber otras fuerzas, lo que ocurre es que es muy difícil formar gobierno o que ese gobierno sea estable o que pueda asegurar su continuidad o la sanción de leyes. Así, los gobiernos en un sistema parlamentario son condenados a la inactividad. No son capaces de sancionar leyes, no son capaces de tomar medidas que tengan peso y se ven condenados a una inacción y a un vacío político. Ese vacío político va a llegar a la inestabilidad y a la ilegitimidad del sistema. Entre 1919 y 1922 se van a producir 5 cambios de gobiernos distintos. De esta manera vamos a ver toda una sucesión de primeros ministros. El primero, que había asumido en 1917, es Vittorio Emanuele Orlando, que es uno de los 4 grandes que firman los acuerdos de la Primera Guerra Mundial. Es el que pone la firma de Italia en el Tratado de Versalles. Como se pueden imaginar, firmar el Tratado de Versalles, que va a ser conocido como la paz mutilada, no le permitió a Vittorio Emanuele Orlando permanecer en el poder, y están pensando muy acertadamente.
Después le va a suceder Francesco Saverio Nitti, que en medio de un ciclo de protestas, revueltas obreras, huelgas y demás, también va a dejar el gobierno en prácticamente un año. Le sucede Giovanni Giolitti, que como tal también está atravesado por el ciclo de protestas y violencia e intenta de alguna manera negociar y sostenerse en el poder. Y deja el poder un año después. Después viene Ivano Bonomi, que va a estar ahí unos meses, hasta que finalmente viene Luigi Facta, que va a atravesar la crisis que pone fin a esta etapa de la historia política italiana. Si ustedes observan a todos estos dirigentes, excepto por Bonomi, que es un poco más joven y de hecho va a ser primer ministro de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, algo que salta a la vista es que son hombres mayores. El gobierno de la oligarquía liberal en Italia se había convertido en una gerontocracia, entonces era muy evidente para una parte importante de la población italiana que eran hombres viejos mayores que representaban un viejo país que ya no existía y que, por el contrario, no estaban en condiciones de representar a la política italiana en los tiempos convulsos. En ese contexto se da el avance de otras fuerzas políticas. Uno de ellos va a ser el Partido Popular Italiano. El Partido Popular Italiano, que justamente va a representar a la democracia cristiana, representa la consolidación, el reforzamiento del rol que tenía la Iglesia Católica en la política italiana. Hasta este momento tenemos que pensar que las oligarquías liberales habían llevado toda una serie de reformas laicas y laicistas, seculares, como había ocurrido en gran parte de Europa y también en América. Lo mismo ocurrió en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El Partido Popular Italiano se ha convertido en la principal fuerza política de Italia a partir de las elecciones de 1919. Con este enfoque en la democracia social de la Iglesia, pero también con el apoyo del culto, las ideas tradicionales de nación y comunidad frente a lo que era el trabajo de los laicos, van a ganar una inmensa popularidad y en las elecciones de 1919 van a cuadruplicar el número de bancas que tenían en el Congreso, convirtiéndose en la primera fuerza. Otra fuerza política, la segunda fuerza política en las elecciones de 1919 en Italia, va a ser el Partito Socialista Italiano. El Partito Socialista Italiano, que adhería originalmente a la Segunda Internacional, había empezado siendo un partido socialdemócrata, como muchos de los partidos socialistas de este periodo. Sin embargo, hay que destacar algo. Los partidos socialistas, los partidos comunistas, solían tener acercamientos distintos en los países más pobres y con mayores desigualdades sociales. Mientras que los partidos socialistas de Francia, de Alemania, de Inglaterra, que el Partido Laborista, tendían más hacia el reformismo, en las zonas más rurales, en las zonas en donde la participación política era más restringida, donde había gobiernos más autoritarios y en donde había una violencia política preexistente, como en Italia, estos partidos socialistas tendían a hacer un culto mayor de la violencia. También el anarquismo tenía otra fuerza en Italia que en otros países. Esto es algo que podemos decir para Italia, pero también lo podemos decir para Rusia, para los Balcanes y para España, o incluso para Grecia. Lo que ocurre es que en 1917 estalla la Revolución Rusa y con los bolcheviques en el poder y el ejemplo de que se podía llevar adelante la toma del poder por medio de una insurrección violenta, el Partido Socialista Italiano va a adherir a estos principios. Así, en 1919, el Partido Socialista Italiano se incorpora a la Tercera Internacional, a la Comintern, la Internacional Comunista. De esta manera, abraza el marxismo-leninismo y plantea la toma revolucionaria del poder. Incluso adopta una retórica maximalista en la que la toma revolucionaria del poder aparece como un objetivo inmediato. Y con el ejemplo de los bolcheviques, parecía bastante plausible que en el próximo tiempo los socialistas tomen el poder en Italia. Entre los miembros de ese partido socialista, que toma esa retórica maximalista, pero que no llega a aplicarla plenamente, se encuentran algunos de los grandes dirigentes del movimiento comunista italiano. Entre ellos, un intelectual, ¿no?, que podemos observar señalado en esta foto, que es un tal Antonio Gramsci. Ahora, estos años van a ser muy convulsos por un periodo que vamos a mencionar ahora, vamos a explicar, que es conocido como el Bienio Rojo.
Ese bienio rojo es un momento de pico de movilizaciones y conflictividad obrera en donde parecía que Italia se abría paso hacia una revolución. El bienio rojo o el bienio rosso, le decían. Sin embargo, esa revolución posiblemente no se concrete debido principalmente a los conflictos que atravesaban a el Partido Socialista. En 1921, en el Congreso Nazionale Socialista, se debate sobre la participación en la Tercera Internacional y sobre la vía revolucionaria al poder. Tenemos que entender que en el último video que hicimos de esta serie hablamos de un ciclo de guerra, revolución y contrarrevolución en Europa. Para 1921 parecía que ese ciclo se estaba agotando y de hecho en Italia se había agotado el bienio rosso. Así que en ese contexto, en 1921, estas fisuras y diferencias que se venían dando entre los reformistas y los revolucionarios más radicales llevan a la ruptura. Así, en el Congreso del Partido Socialista se produce la división y el abandono de la Tercera Internacional por parte del Partido Socialista Italiano. Es decir, ya no van a respaldar la toma revolucionaria del poder y vuelven a abrazar el reformismo. En esas circunstancias también surge otro grupo, una facción del Partido Socialista Italiano, que considera que el camino es la toma revolucionaria del poder. Así, en 1921, como parte de esas divisiones, se funda el Partido Comunista Italiano, que como tal es parte de la Tercera Internacional y va a llegar a ser el partido comunista más importante numéricamente de Europa Occidental. Ahora, esa perspectiva de que se venía la Revolución Mundial y podía tener lugar en Italia, parecía tener mucho sentido en 1919 y 1920. Estos 2 años son conocidos como el Bienio Rosso. El Bienio Rojo fue un periodo de pico de movilizaciones, luchas y formación de consejos y un poder desde abajo por parte de obreros, campesinos y soldados. Para que nos hagamos una idea, entre 1919 y 1920 hubo 1500 huelgas en Italia de distinta envergadura. Habíamos dicho que el retorno de los soldados y el fin de la Gran Guerra había llevado a una situación de crisis social, depreciación de la lira, que era la moneda italiana, encarecimiento de los alimentos, en un país que históricamente ya había estado marcado por profundas desigualdades sociales y regionales. Es así que en 1919 y 1920, tras un crescendo de protestas y movilizaciones, se inició todo un ciclo de manifestaciones, protestas, ocupaciones de tierras por parte de los campesinos y ocupaciones de fábricas por parte de los obreros. Así, las Confederaciones Generales del Laboro lleva adelante la toma de fábricas, lleva adelante la ocupación de estas y su puesta en producción bajo control obrero frente a empresarios que decidían dejar de producir. Se producen manifestaciones rurales y callejeras masivas. Por ejemplo, en medio de la pobreza, la depreciación de la lira y la crisis de subsistencia, se producen saqueos de mercados y tiendas por parte de los obreros, que encabezados por socialistas y comunistas deciden la apropiación directa. Ahora, no solo ocurre esto, sino que en numerosas alcaldías de Italia, sobre todo en la región del Mid, se produce la llegada al poder de alcaldes socialistas y comunistas. Hasta los transportes quedan en manos de los obreros en medio de esta pérdida de poder. Tanto la burguesía industrial italiana como los terratenientes e incluso la clase política tradicional ve que hay un vacío de poder que no pueden llenar. Los obreros, los campesinos organizados están conformando un contrapoder desde abajo que se expresa en una suerte de democracia directa. Incluso una de las prácticas que se adoptan durante el bienio Rosso es la conformación de consejos y asambleas obreras y campesinas. Si quieren, pueden ser los soviets italianos. Esos consejos llevan a conformar grupos de autodefensa para defender las tomas de las fábricas, para enfrentarse a las patronales y plantear la ocupación de tierras. Así,
a través de la violencia y organizados, se abre la perspectiva de una toma revolucionaria del poder. Sin embargo, en 1920, en medio de las divisiones que tenían lugar entre comunistas y socialistas, se plantea el debate sobre si se va a producir la toma revolucionaria del poder o no. Hasta se llegan a conformar los propios guardias rosos, ¿no? Los guardias rojos italianos, como una suerte de milicia obrera para enfrentar a los terratenientes. A pesar de eso, como decíamos antes, la división entre los reformistas y los revolucionarios radicales llevan a que la Confederación General del Laboro, que era la CGL, la central del Partido Socialista Italiano, abandone la participación en insurrecciones armadas. También esto lleva a que el propio Partido Socialista en 1921 abandone la Tercera Internacional. Y en ese marco se inicia un proceso de reflujo que va a llevar al fin del bienio roso. Así, entre las divisiones de los partidos socialistas y comunistas, la falta de decisión por los socialistas por la toma del poder y la acción de las autoridades, se va a producir el repliegue y el fin de un ciclo de movilizaciones y violencia que parecía que inauguraba la toma del poder por parte de la Revolución Socialista en Italia. Esto había generado muchísimo miedo en la clase empresarial, en la clase media y en los terratenientes, incluso en la élite gobernante tradicional que veía detrás de esto a una conspiración bolchevique. Pero si quisiéramos explicar el fin del bienio roso y por qué esa revolución no triunfó en Italia, nos estaría faltando una parte muy importante, que es que esos guardias rosos, esas manifestaciones, esas tomas de fábricas y tierras, fueron enfrentadas. Y fueron enfrentadas por grupos armados, como los que encabezaba Mussolini. Como habíamos mencionado antes, no había nada demasiado sólido detrás de la ideología fascista, más bien una mezcla de oportunismo y pragmatismo. Pero sí había una serie de rechazos que estaban muy claros. Entre ellos el rechazo al comunismo, el rechazo al socialismo, el rechazo al desorden y la anarquía, a la oligarquía tradicional liberal y un culto a la acción, un culto a la violencia, un culto a la guerra. Ese culto a la acción, a la violencia y a la guerra era lo que explicaba, por ejemplo, que la continuación de la guerra a través de la política pudiera regenerar la unidad nacional y el orden en Italia. Así, lo que empieza a ocurrir con la desmovilización de cientos de miles de combatientes que habían peleado en la Primera Guerra Mundial es la emergencia de los FASI. ¿Qué eran los FASI? Bueno, FASI quiere decir FAS, AS o grupo. Estos eran grupos paramilitares de extrema derecha organizados a partir de cuerpos de veteranos, principalmente jóvenes, algunos estudiantes y voluntarios. Estos hombres traían la violencia de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, la experiencia de la solidaridad de las trincheras y se proponían utilizar esa violencia y el culto a la acción para poder regenerar la unidad nacional italiana. Cuestionaban justamente el accionar de los socialistas y los comunistas, a los que consideraban agentes bolcheviques, y los despreciaban profundamente. Así empiezan a emerger toda una miríada de grupos organizados que a través de la violencia empiezan a apoderarse de las calles y de los campos de Italia. Llevan adelante golpizas, torturas, apaleamientos, incluso hacer beber aceite de ricino a sus víctimas, la destrucción de imprentas, locales sindicales, locales o casas hogares obreros, uniones laborales, entre otros. De esta manera, este grupo de organizaciones empiezan a contar con decenas de miles de miembros que hacen del uso de la violencia una herramienta política para enfrentar a los comunistas y a los socialistas, que era, si queremos, el principal punto en común que tenían todas estas organizaciones. Ahora, había montones de dirigentes de estos FASI, acá todavía fascismo no quiere decir simpatizante de Mussolini o gobierno en el poder, sino representantes de los FASI, los grupos armados. Por ejemplo, podemos mencionar la figura de Italo Balbo, de Dino Grandi y posiblemente el más radical y extremista de todos ellos, Roberto Farinacci.
Todos estos tenían distintos programas políticos y sociales que no tenían una posición del todo clara. Sobre todo lo que prevalecía era el culto a la acción y a la violencia. Parecía como si la violencia, el control a través de golpizas y amenazas fuera el principal medio para lograr un fin que todavía no estaba del todo claro. O sea, en medio del vacío político que dejaba la falta de poder de las autoridades y las movilizaciones de campesinos y obreros comunistas y socialistas, los Fasci venían a poner un nuevo orden a través de la violencia, cuyas características todavía no estaban del todo claras. Y entre todo ese conjunto de fascis que emergen en este periodo, hay uno que es fundado en marzo de 1919, que es el grupo de Mussolini. Mussolini, en marzo de 1919, con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, con este culto al nacionalismo, a la regeneración nacional, funda los Fasci Italiani di Combattimento. Estos Fasci Italiani di Combattimento empiezan como una organización que cuenta con poco más de 100 miembros, que proponen justamente una revolución fascista en Italia. Ahora, ¿qué características va a tener esa revolución? No está del todo claro. ¿Qué distingue a Mussolini de los demás? Todavía tampoco está muy claro. En general se piensa que, bueno, Mussolini llegó al poder porque era enérgico y vital y hacía uso de la violencia y la acción. Bueno, eso lo compartían todos los líderes fascistas. En realidad lo que hace Mussolini distinto es otra cosa que tiene que ver con su pragmatismo. Pero lo cierto es que en el manifiesto de los Fasci Italiani di Combattimento se hace el planteo de cuáles son los objetivos de esta revolución. Y entre ellos incluían, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, incluso la propiedad cooperativa, la transformación de Italia en una república, el repudio a la celicia y a las oligarquías liberales, entre otros. Sin embargo, el propio Mussolini va a renegar posteriormente de este programa. Él mismo, en una autocrítica que hace 20 años después, va a terminar planteando que nunca se propuso en realidad hacer esta revolución, que era una serie de principios amplios y demás. El fascismo, aseguraba Mussolini, no se nutrió de una doctrina elaborada de antemano, teóricamente. Nació de una necesidad de acción, y fue acción. Desde el principio fue algo práctico, no teórico. Este programa va a ser letra muerte, muerte, inclusivo, letra muerta, a pesar de que muchos de los objetivos que planteaban podrían haber sido incluso objetivos de un partido revolucionario de izquierda, junto a otros que tenían que ver obviamente con la regeneración de una nación italiana imperialista y poderosa, ¿no? Bueno, eso ya va por otro lado. Sin embargo, Mussolini, a diferencia de otros dirigentes fascistas, era muy pragmático y consideraba que había que utilizar la propaganda y el apoyo de los sectores empresariales. Mussolini tenía un punto, definitivamente acá, que es que él sostenía que no se podía competir por la misma base de apoyo de los socialistas y los comunistas. Si los fascistas querían crecer, estaban otros apoyos de los que tenían poder económico e influencias. Es por eso que Mussolini va a buscar vincularse con los capitanes de la industria italiana, aquellos que representaban los intereses empresariales, tenían conexiones políticas y, por ejemplo, podían financiarlo. Es en ese marco que el primer medio de comunicación de los Fasci Italiani di Combattimento va a ser el periódico Il Popolo d'Italia, que era llamado por Mussolini el diario de los soldados y los productores. Este es el punto. Mussolini en un primer momento utiliza productores para referirse, ¿no?, como a los trabajadores. Pero en la práctica el diario va a ser financiado por industriales italianos. Y de a poco va a emerger una relación simbiótica entre Mussolini y los capitanes de la industria, que en ese momento estaban organizados por lo que se conocía como la Confindustria. ¿Qué era la Confindustria? Bueno, la Confindustria era básicamente la organización o la confederación empresarial italiana. Era la principal organización de la patronal que representaba los intereses de los grandes industriales italianos y le pasaban financiamiento a Mussolini. Ahora, ¿por qué financiaban a Mussolini? ¿Por qué eran útiles los Fasci?
Bueno, básicamente porque el poder y la violencia de los fasci eran un contrapeso a la amenaza de los socialistas y los comunistas. Así, estos fasci salían a las calles, propinaban golpizas y detenían las huelgas de, el bienio rojo. A partir de 1920, sobre todo, va a haber una oleada de violencia callejera protagonizada por los fasci para romper ese ciclo de movilización y restaurar el orden. Un orden que era reclamado por los terratenientes y los empresarios industriales, pero también por la clase política tradicional, que muchas veces, ante su propia inacción, dejaba hacer a los fascistas. Así, contingentes de miles, piensen esto, son miles de fascis, eran movilizados incluso al ámbito rural para llevar adelante golpizas, destrucciones de prensas, hacer beber aceite de ricino a sus opositores y restablecer el orden, quebrando el poder callejero de los partidos socialistas y comunistas. Y Mussolini se empieza a prefigurar como el líder de todas estas bandas. Ahora, en 1921, el propio Giovanni Giolitti, el primer ministro italiano, empieza a plantear la necesidad de dejar hacer a los fascistas. Es durante los primeros meses de 1921 que se les entregan armas, se le da carta blanca, se le pide a la policía que no actúe, y así los fascistas actúan con impunidad en romper las movilizaciones obreras y campesinas, con mucha violencia. Ahora, esto lleva a todo un ciclo de destrucción de imprentas, de casas del pueblo, de hogares obreros, entre otras estructuras. Solo en los primeros meses de 1921 se produce la destrucción, según Joseph Fontana, de 85 cooperativas agrarias, 59 cámaras de trabajo, 53 sindicatos agrícolas y 25 casas del pueblo. El principal campo de acción de Mussolini, en donde Mussolini va a consolidar su poder, no es Milán, en donde había emergido su militancia, sino que va a ser en la región del Valle del Po y la Toscana. Allí donde había una agricultura capitalista, donde los colonos y los terratenientes estaban dispuestos a pagar por el servicio de los fascistas. Así los fascistas llegaban, realizaban un par de golpizas, hacían beber aceite de ricino, destruían las imprentas y de repente el problema de la movilización obrera estaba solucionado. En 1921, Roberto Farinacci obliga a la dimisión de 60 alcaldes. O sea, imagínense que los alcaldes que habían sido contratados, que habían sido electos de la mano del Partido Socialista, que gobernaban pequeños pueblos italianos, de repente tenían la llegada de estos miles de hombres armados que brutalmente los golpeaban, los hacían beber aceite de ricino y los obligaban a renunciar. Así, lo que empieza a ocurrir es que en el Valle del Po y en la Toscana, muchos de los espacios que habían sido alcaldías de los partidos socialistas y comunistas se convierten, entre comillas, en feudos fascistas. Surge toda una clase de jerarcas fascistas que tienen un dominio territorial, que cobran de los terratenientes, cobran de los industriales por el control de esos pueblos. Así se convierte en un poder paralelo al del propio Estado. Manejan la seguridad por sus propios medios, están atados al interés de la clase dominante y empiezan a ser la verdadera fuente de poder real. En ese marco, Giovanni Giolitti, en las elecciones generales de 1921, propone incorporar a los fascistas a un gran bloque nacional. Ese bloque nacional era presentado como una fuerza política que incorporaría a otros sectores liberales, nacionalistas, conservadores, a algunos católicos y a los fascistas en las elecciones. Así, con el control de las calles por parte de estos grupos armados violentos y a través de las negociaciones con Mussolini, los fascistas van a ganar 35 escaños en el Congreso italiano. Acá tenemos que tener en cuenta que el poder parlamentario, ¿no?, todavía estaba marcado por la fragmentación política. Pensemos que los principales partidos seguían siendo el Partido Popular Italiano y el Partido Socialista, y había algunas bancadas de los comunistas. Pero lo que primaba acá era la fragmentación. A pesar de eso, el bloque nacional gana las elecciones y pasa a tener una serie de bancadas importantes. Pero de los 535 escaños que tiene el Congreso italiano,
solo 35 van a ser de los fascistas. Sin embargo, esto es un paso muy importante, porque los fascistas empiezan a tener cada vez más importancia dentro de la estructura política italiana. Empiezan a tener participación en el Congreso, y a partir de la participación en el Congreso y sus discursos van a poder amplificar lo que era el impacto que tenían sus demandas y sus programas políticos. Ahora, para este momento se ha producido un salto enorme en la capacidad de los Fasci Italiani di Combattimento. Esta organización había sido conformada por unos 100 hombres en marzo de 1919 y a finales de ese mismo año tenían menos de 1000 miembros, 870. Pero a finales de 1921 los Fasci Italiani di Combattimento cuentan con 200.000 miembros, de una estructura enorme que está alcanzando una verdadera escala nacional, pero que todavía se consolida en la región del Valle del Po y la Toscana. En el norte de las ciudades más industriales y urbanizadas no ejercen tanto poder y tampoco lo ejercen en el sur. En el sur, en la Italia meridional, es el único espacio en donde los partidos políticos tradicionales mantienen su control de la mano del enorme aparato clientelar, basado a veces en las organizaciones criminales como las de la mafia. Sin embargo, en estos nuevos feudos fascistas, el poder que han desarrollado los Fasci Italiani di Combattimento les permite llevar incluso la ocupación de algunas ciudades. Esta ocupación de ciudades sobre todo se va a dar en dos regiones a principios de 1922, que van a ser las ciudades de Ferrara y Bolonia, en las regiones de Ferrara y Ravenna. En esos primeros meses se produce una ocupación militar por parte de decenas de miles de Fasci armados que pasan a tener control efectivo de esas ciudades y a ser el verdadero poder, desplazando a los comunistas. Así, el poder de los Fasci se vuelve un poder paralelo al del Estado. Ahora, hay un gran debate acá, que es el debate entre el poder que tienen los jerarcas fascistas y el propio Mussolini. Mussolini se estaba posicionando como el principal hombre del fascismo, pero no es el único dirigente. Y acá hay un punto. En 1921, Mussolini quiere mostrarse como un líder político nacional, de carrera, serio, moderado. No puede basar su poder únicamente en la violencia que ejercen sus grupos paramilitares. Para tratar de ganarse el favor de la clase política tradicional, Mussolini empieza a moderar su accionar. Y lo que propone es poner un límite a la violencia, acercarse al diálogo político con otros partidos y demás. Es así que en 1921, mientras Mussolini intenta moderar su perfil, se produce una rebelión de los jerarcas fascistas. Estos hombres que empiezan a gobernar, entre comillas, sus propios feudos bajo control de sus grupos paramilitares, desatan una ola de violencia y le reclaman a Mussolini por el ejercicio del poder. Entre ellos el principal, Roberto Farinacci, que representa la línea más dura. Esto obliga a Mussolini a dimitir del liderazgo del fascismo. Es decir, Mussolini renuncia a su puesto como principal líder de los Fasci. ¿Pero qué es lo que ocurre con esto? El resto de los Fasci no tenían un programa político definido. Tampoco lo tenía Mussolini, pero era muy pragmático y muy hábil para presentar sus objetivos. El otro punto interesante es que estos Fasci desconfiaban mutuamente entre sí. No tenían una jerarquía, no tenían un orden, y empezaban a competir por el control de estos territorios y a enfrentarse. A su vez, la dimisión de Mussolini todavía dejaba abierto el miedo a los comunistas y a los socialistas por parte de los empresarios, los industriales y los terratenientes, así como miembros de la clase media. ¿Qué pasa si Mussolini no está? Pueden volver los rojos, pueden volver los bolcheviques. Además, tampoco tenían los otros dirigentes el rol que tenía Mussolini como interlocutor con la clase empresarial y con los capitanes de la industria, sobre todo de la Confindustria. Es así que los propios los propios jerarcas fascistas le terminan pidiendo a Mussolini que vuelva al poder y que vuelva a ponerse a la cabeza de los Fasci. Mussolini se da cuenta a su vez de que el sostén de ese movimiento tiene que basarse en un poder más institucional, tiene que regularse de alguna manera y dársele una estructura mayor.
Es así que a finales de 1921 va a decir la fundación del Partito Nazionale Fascista. El 7 de noviembre de 1921 se proclama la conformación de un partido político fascista de alcance nacional, que va a llegar a tener una organización basada en 2.300 secciones. Ese partido político fascista, una vez más, tampoco tiene un programa definido, más allá del rechazo al comunismo, al socialismo, al culto a la acción, a la violencia, sino que se va desdiciendo de muchas de las cosas que había planteado, ¿no? El rechazo a las huelgas y otras cuestiones. Sin embargo, lo que empieza a ocurrir es que con la creación del Partido Nacional Fascista, el fascismo empieza a formar parte del establishment, de la política tradicional, pero también de la sociedad. Se ensancha la base de apoyo de Mussolini. Si hasta este momento el núcleo duro eran los matones, los squadristi, que eran los grupos paramilitares fascistas, lo que empieza a pasar con la conformación del Partido Nacional Fascista es la ampliación de esa base de apoyo con la incorporación de miembros de las clases medias e incluso la afiliación por parte de terratenientes, empresarios. Incluso aparece la simpatía por miembros de la policía, los jueces, funcionarios de gobierno. Así, en los 6 meses que siguen a la creación del Partido Nacional Fascista, se produce un incremento del 50% en el número total de miembros que tiene el partido, que pasa a tener 300.000. O sea, en 6 meses pasan de 200.000 a 300.000 miembros. Ahora, con ese peso que tienen, con la ocupación de ciudades, como decíamos antes, como Ferrara o Bolonia por parte de los fascistas, el poder que están teniendo ya compite con el Estado como tal. Y es una verdadera amenaza. Muchos de los partidos políticos tradicionales se ven justamente privados de la influencia que habían tenido por las golpizas, por las amenazas y por el ataque constante que los fascistas desatan sobre sus propias organizaciones. De esta manera, tanto la democracia cristiana del Partido Popolare como el Partido Socialista y el Partido Comunista se ven replegados en la medida que el fascismo se apodera de la vida política. Un ejemplo de esto es lo que pasa con el movimiento laboral, ¿no? La Confederazione Generale del Lavoro, que había sido el brazo sindical del Partido Socialista Italiano, queda replegado en segundo lugar cuando los grupos armados del fascismo empiezan a obligar a los obreros a adherirse a una nueva central sindical, que es la Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindicali. Esa Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindicali, que es la central sindical fascista, se basa justamente en obligar a sus miembros a adherir a ella a través de la violencia. Así lo que empieza a ocurrir es que los sindicatos empiezan a ser cooptados por el fascismo, que va a ser una herramienta para que Mussolini establezca no el enfrentamiento, ya no las huelgas, los levantamientos obreros, los levantamientos campesinos, sino la cooperación entre los empresarios y los obreros. Esto será el fundamento para que en algún momento Mussolini sancione la Carta del Lavoro. Pero también consolida esa vinculación, esa alianza que se daba con los líderes de la Confindustria, que ven justamente en Mussolini a un hombre que ha puesto fin a la insurrección obrera, a la indisciplina, a las tomas de fábricas. Ahora aquellos que intentan tomar fábricas son golpeados, son obligados a adherir a una nueva central sindical dominada por el fascismo. El movimiento obrero, el Partido Socialista, el Partido Comunista están sumamente golpeados y en ese marco se van a ver obligados a enfrentar de alguna manera a Mussolini. Esa necesidad de enfrentar de alguna manera a Mussolini va a llegar a un ciclo de huelga muy fracasado en ese sentido, porque el 31 de julio de 1922, en un congreso de la CGL, los socialistas y los comunistas llaman a una huelga general indefinida, que se desarrollará a lo largo de agosto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ahora las calles las dominan los fascistas, y es muy difícil proponerse una huelga general cuando está la Corporazione Nazionale de la Corporación Sindicali, cuando están estos grupos armados. Así que
la huelga no obtiene el acatamiento que se habían propuesto. Cuando en muchas ciudades en donde los fascistas tenían poder, los militantes socialistas y comunistas intentan salir a dar respaldo a la huelga, lo que ocurre es que son golpeados y amenazados por los fascistas. Y es en ese marco en el que la huelga no tiene la repercusión necesaria. A pesar de ello, se dan algunos ciclos en los que, algunas experiencias en las que los obreros comunistas llegan a resistir a los fascistas. Por ejemplo, esto ocurre en Parma. En Parma, los obreros socialistas y comunistas se enfrentan en barricadas a los fascistas y llegan incluso a hacerlos retroceder. Esto incluso alimenta la esperanza de que se puede volver a un ciclo revolucionario. Pero lo cierto es que ya ha sido demasiado tarde. La huelga nacional de 1922 fracasa estrepitosamente. Y es una demostración de que los socialistas y los comunistas ya no tienen el control de la calle y ni siquiera tienen el control total de los sindicatos. Hay un nuevo poder que ha venido para desplazarlos. Como, si queremos, contrapunto del peso que tenía justamente... Creía haber leído algo. Del peso que tenía, o si queremos contrapunto, o para representar la inversa de lo que estaba ocurriendo con los sindicatos. En octubre de 1922, el movimiento fascista realiza una concentración en la ciudad de Nápoles. Se me fue casi. Nápoles. En Nápoles, los fascistas reúnen a 40.000 personas. Es una movilización masiva convocada por Mussolini. Allí, Mussolini presenta un nuevo programa de acción para el fascismo. Está envalentonado por todo este ciclo de ocupaciones, aplastamiento de la huelga nacional, tomas de ciudades. Hay toda una escalada de violencia que se viene desatando que demuestra que los fascistas son el principal poder en Italia. Y es en ese marco que Mussolini exige el reconocimiento al poder del fascismo. En esa concentración fascista de Nápoles en octubre, el 24 de octubre de 1922, Mussolini proclama el objetivo de la toma del poder por parte del fascismo y la entrega de 6 ministerios a los fascistas. Esto es la antesala de la marcha sobre Roma. Un punto interesante de cómo Mussolini se viene adaptando a todo lo que puede es que Mussolini incluso plantea que ya no tiene sentido abolir la monarquía y reemplazarlo por una república, sino mantener la monarquía, pero que el fascismo se incorpore a sus filas. Así, con esto declarado, Mussolini prepara la marcha sobre Roma. Hay muchos debates sobre la marcha sobre Roma. En más de una ocasión, ¿no?, como parte de la propia mitología fascista, fue presentada como una marcha épica en la cual las tropas de Mussolini tomaron el control de Roma, haciendo huir a los militares, ¿no?, y demás. Pero también está la otra mirada que considera que la marcha sobre Roma fue una farsa, que no fue una amenaza real al poder y que en realidad simplemente expresó la cohabitación del poder por parte de Mussolini y los partidos tradicionales. Emilio Gentile plantea que la marcha sobre Roma fue un evento sumamente planificado para expresar la toma del poder por parte de Mussolini, que fue el producto de aprovechar todo ese crescendo de violencia que lo precedió. Toda la toma de ciudades anteriores demostraba que los fascistas tenían control territorial. Así, en octubre, en los días que siguen a la movilización del 24 de octubre, columnas de fascistas se preparan para avanzar sobre Roma. En ese contexto, el primer ministro italiano, Luigi Facta, le plantea a Víctor Emanuel III la necesidad de dispersar a los fascistas. Facta le pide al rey que le permita declarar el estado de sitio y movilizar al ejército para reprimir y disolver a las columnas fascistas. Pero Víctor Emanuel III se mantiene dubitativo. No sabe si se anima a declarar el estado de sitio. Mientras esto ocurre, miles de militantes fascistas armados, no un ejército ciertamente, pero armados, avanzan sobre los caminos y las rutas de Italia camino a Roma, para plantear la toma del poder. A diferencia de la creencia pública, Mussolini no está encabezando esa marcha, pero sí la está organizando.
Se calcula que entre 20.000 y 30.000 militantes fascistas avanzaron sobre Roma armados con este objetivo. En este contexto, Víctor Emanuel III está mal informado y le llegan las noticias de que los fascistas son 100.000. Es así que rechaza la voluntad de Facta de declarar el estado de sitio y movilizar al ejército a reprimir. Una duda que queda es si realmente, por ejemplo, en caso de movilizar al ejército, el ejército hubiera apoyado la represión, si se hubieran animado a enfrentarse a Mussolini y sus seguidores. Es algo que queda en el campo de la especulación. Pero lo cierto es que para este momento el fascismo, que había tenido tanta capacidad para permear a la sociedad italiana, también tenía simpatías dentro del ejército italiano. Hace así que Víctor Emanuel III le pide la renuncia a Facta y entra en negociaciones con Mussolini. Le propone a Mussolini ser su primer ministro en Italia. Así, Mussolini se pone unos pantalones negros, una camisa negra, un traje negro, un bombín y, al tomarse un tren, se suma a las columnas que han tomado el control de Roma. Mussolini llega al Palacio de Gobierno para entrevistarse con Víctor Emanuel III. Así, Mussolini, tras una serie de movilizaciones y un pico de despliegue de la violencia política y control de las calles, los campos y las fábricas, se ha convertido de un poder paralelo al Estado italiano a uno de los miembros del gobierno del Estado italiano. Ahora Mussolini pasa a ser primer ministro de Italia. Pero Italia todavía mantiene esa estructura de un gobierno parlamentario. Mussolini es un primer ministro. Es más, ni siquiera gobierna plenamente el fascismo. Sigue estando el rey, Mussolini es primer ministro, y de hecho, ni siquiera obtiene los 6 ministerios para el fascismo que él quería, sino que además de Mussolini, hay 3 ministros fascistas. Ahora, esto viene como parte de un ciclo en el cual la inestabilidad política es la norma en Italia. No hay un primer ministro que se sostenga en el poder. O sea, desde lo que fue el fin del gobierno de Orlando en 1919, lo que tenemos es una sucesión de 5 primeros ministros italianos en 3 años. Y ahora viene un 6º primer ministro que se llama Benito Mussolini. Lo interesante es que hoy en día con el diario del lunes, ¿no? Y a más de 100 años de estos eventos, lo que nos queda en la imagen es, bueno, esto representó el ascenso de un dictador fascista. Y en este momento Mussolini es un primer ministro más y nadie tiene seguro cuánto va a durar. De hecho, muchos tendían a pensar que como toda esta serie de gobiernos, una crisis política y una falta de autoridad, bueno, Mussolini no va a durar, va a ser un ministro más que tenga un periodo restringido de gobierno antes de caer nuevamente. De hecho, como hacíamos antes, el propio Mussolini no gobierna con el aparato del fascismo, sino que gobierna a la cabeza de un gabinete que forma parte de ese bloque nacional. Mussolini gobierna junto a liberales, conservadores, nacionalistas, incluso a algunos demócratas cristianos del Partido Popular. Pero ese gabinete va a ser cooptado progresivamente con Mussolini. Mussolini, por ejemplo, que venía con este discurso revolucionario, adopta una política económica liberal, apoya la valorización de la lira. La lira italiana que se estaba depreciando es valorizada artificialmente por Mussolini, lo que da la impresión a los miembros de las clases medias italianas de que la moneda tiene valor. Entonces, a pesar de que Mussolini venía a combatir a la oligarquía liberal corrupta, a la clase política tradicional de Italia, Mussolini en el poder forma un pacto de gobierno con los políticos tradicionales que forman su propio gabinete. Y los fascistas, de hecho, son una minoría en ese primer gabinete de gobierno de Mussolini. Sin embargo, en ese periodo se sigue incrementando la masa del Partido Nacional Fascista.
Si a finales de 1922 el Partido Nacional Fascista tenía 300.000 miembros, a finales de 1923, a un año de Mussolini siendo primer ministro, tiene más de 783.000 miembros. Y ahora cambia la lógica. Ya no se trata de hombres que llegan buscando acción. Ya no se trata de que los squadristi son el núcleo del Partido Nacional Fascista, sino que el Partido Nacional Fascista se empieza a nutrir de oportunistas, hombres que buscan empleo, que buscan el acceso a puestos de gobierno, miembros de partidos políticos tradicionales que buscan adaptarse a la nueva realidad de Italia y que ven en el fascismo una oportunidad, por ejemplo, de obtener acuerdos con el Estado, de obtener beneficios y demás. Ahora, en este marco, Mussolini busca la concentración del poder por parte del partido nacionalista fascista. Y es nacional fascista. Y en ese marco impulsa en 1923 una reforma electoral. Esta reforma electoral establece un sistema de representación que garantiza la concentración del poder político en manos de la primera fuerza. ¿Qué se establece? Bueno, que en las próximas elecciones generales, la fuerza más votada, si llega al piso del 25% de los votos, se queda el 66% de los escaños. De nuevo, pensémoslo. Vos sacas 25% de los votos, sos la fuerza más votada, te quedás 2/3 de las bancas del Congreso. De esta manera, la primera fuerza va a tener obligatoriamente mayoría absoluta para aprobar las legislaciones que guste. Hay que decir que igual hasta este momento, Mussolini lo que estaba llevando adelante era una serie de decretos que les permitía gobernar sin el apoyo del Congreso. El propio Mussolini hacía que muy pocas leyes, en todo el periodo que va de 1923 a 1925, se calcula que de las 5.000 leyes que hace aprobar Mussolini, solo unas decenas fueron tratadas en el Congreso. El resto fueron simplemente planteadas y aprobadas. Es así que se va a la campaña política de 1924, que será la gran oportunidad de refrendar el apoyo a Mussolini. Esa campaña va a estar marcada justamente por la propaganda que planteaba que Mussolini había puesto fin al bolchevismo. En la época del bolchevismo, la lira se había depreciado, ¿no? Había descontrol, había anarquía. Pero ahora con el fascismo, la lira, la moneda italiana, se había valorizado y representaba el poder de la economía nacional. Incluso Mussolini en este periodo toma medidas liberales como por ejemplo favorecer el libre mercado, las desregulaciones de las grandes empresas, incluso prohíbe la conformación de nuevas organizaciones que nucleen a pequeñas y medianas empresas o nuevos sindicatos. Lo que se garantizaba era que la representación patronal estuviera en manos de la Confindustria. Así se llega a las elecciones de 1924. ¿Y cómo son estas elecciones? Bueno, pensemos que Mussolini ahora había incorporado a las milicias fascistas al ejército italiano. Y por lo tanto, ya no es que las milicias son un poder paralelo al Estado como tal, en su totalidad, sino que actúan con el apoyo del Estado. Lo que ocurre con las elecciones es que están marcadas por las amenazas, la violencia, los ataques a los militantes de otros partidos políticos, las amenazas a los diputados, entre otros. Incluso el fraude a través del uso de la fuerza. ¿Qué ocurre con esas elecciones? Mussolini saca el 65% de los votos. E indistintamente de si ese era el resultado honesto o no, esas elecciones le permiten a Mussolini concretar los 2/3 del Congreso que tenía la primera fuerza. Así lo que ocurre es que más allá del fraude flagrante que hubo durante las elecciones, con la nueva reforma electoral, la primera fuerza tiene 2/3 de las bancas. 375 bancas del Congreso quedan en manos del bloque nacional gobernado por el fascista. Así lo que por el fascismo. Así lo que ocurre es que el Congreso pasa a ser dominado, tiene mayoría absoluta, y se da una pérdida absoluta del control que tenían los socialistas, el Partido Popular Italiano, los comunistas y otras expresiones minoritarias. El fascismo se ha apoderado del Congreso.
Uno de los que denuncia lo que es un escandaloso fraude para todos es el diputado socialista Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti, diputado del Partido Socialista Italiano, cuestiona que esto solo es posible a través del fraude y la violencia que han desplegado los hombres de Mussolini. Y denuncia este fraude. Mussolini había dicho que a los provocadores, como Matteotti, solo se les podía responder a balazos. ¿Qué ocurre con Matteotti? En los días siguientes es secuestrado por un grupo de choque fascista y asesinado. No está claro si ordenó su asesinato a Mussolini. Lo que sí está claro es que Mussolini encubrió después el mismo a través del ocultamiento de las pruebas. El asesinato de uno de los principales diputados del Partido Socialista Italiano es un escándalo nacional que pone en alerta a todo el mundo. El periódico Avanti del Partido Socialista protesta enormemente ante este hecho y llama a esto un ataque antisocialista. Miles de obreros, a pesar de la represión, a pesar de las amenazas, protestan por el asesinato y reclaman justicia. El funeral de Matteotti será un funeral multitudinario. Los miembros del Partido Socialista Italiano renuncian a sus bancas en el Congreso. De todas formas, ya no tendrían peso porque el sistema estaba fraguado para que la primera fuerza gobierne con 2/3 de la participación. Pero al renunciar a sus bancas en el Congreso, también dejan el lugar al partido fascista. Lo mismo pasa con los comunistas y otros partidos. Ahora, en medio de la indignación y las protestas que despierta el asesinato de Matteotti, se produce una gran crisis en el gobierno de Mussolini que amenaza con ponerle fin a este experimento y a este proyecto político. ¿Cómo va a responder Mussolini? Bueno, Mussolini hasta este momento había intentado gobernar de la mano del establishment y un poquito lo estaba logrando. Ahora, gobernar de la mano del establishment no es lo mismo que gobernar con las reglas del establishment. Pero en el primer momento, ante los descontentos que produce el asesinato de Matteotti, Mussolini plantea que no tiene relación con el homicidio e incluso intenta un gobierno de moderación. Intenta calmar las aguas, calmar la violencia, establece negociaciones incluso con los socialistas y los comunistas, con los liberales, con el Partido Popular Italiano. Llama incluso a la incorporación de nuevos de miembros de otros partidos a su gabinete para tratar de poner límites a esto. Da la imagen de moderado y de unidad. Pero cuando Mussolini intenta demostrar moderación y unidad, los jerarcas fascistas se vuelven a sublevar contra él. Y le reclaman que no dé lugar a la moderación y que establezca un gobierno fascista pleno. Que dé todo el poder al movimiento fascista y que abandone la cara de un régimen parlamentario. Así se produce toda otra oleada de violencia fascista que incluso llegan a destruir la imprenta del periódico Avanti en la ciudad de Milán. En medio de toda esta escalada de violencia fascista que se apodera de las calles de Italia, Mussolini se da cuenta de que la única forma de mantenerse en el poder será apartándose de esa cara de gobierno republicano. Mussolini da un discurso a principios de 1925, cambiando totalmente el enfoque que había dado. De hecho, en los primeros días de enero, él mismo había negado una vez más su participación en el asesinato de Matteotti. Pero en un nuevo discurso ante el Congreso, declara que él es plenamente responsable de todos los episodios de violencia que han sacudido Italia en los últimos meses. Él mismo va a decir que cuando dos elementos luchan entre sí y son irreconciliables, la solución es la fuerza. A partir de esto, invita a los partidos de la oposición a que si quieren derrocarlo, se animen de una vez a hacerlo y abandonen las palabras y las acusaciones. Así, haciendo culto de la fuerza, Mussolini establece las bases del Estado totalitario fascista.
deja estas declaraciones ambiguas y decreta la disolución de los partidos políticos opositores, el paso del Congreso a un segundo plano, el fin de la libertad de prensa, la militarización de la sociedad, la prohibición de las organizaciones sindicales opositoras y el control a partir de ahora del conjunto del Estado por el aparato fascista. Ahora Mussolini será el duce, el dictador de un Estado totalitario fascista. A diferencia de otras organizaciones o de otras expresiones de lo que se ha llamado los totalitarismos, el partido no va a tener tanto peso en el régimen de Mussolini. El partido es una extensión del culto al propio líder. Será el duce el centro del poder, instrumentalizando el Estado en su favor. A diferencia de lo que pasaba, no sé, en la Unión Soviética, esto es la inversa absoluta. Si en la Unión Soviética el partido estaba sobre el Estado y era el control del Estado por el partido lo que marcaba el poder soviético, acá tenemos lo contrario. Es el Estado el que está por encima. Mussolini anulará a través de la violencia los descontentos. Y en palabras de Ian Kershaw, lo que va a conformar es un acatamiento, pero también una resignación a través de la violencia y la coerción. Una suerte de consenso coercionado que se ejercerá en los próximos años. Esto marca el inicio de una dictadura fascista que durará más de 20 años. Mussolini ha llegado al poder. Una de las preguntas que surge es, ¿por qué en Italia? ¿Por qué triunfó Mussolini? ¿Por qué fue posible que Mussolini llegara al poder? Vamos a permitir que lo responda Ian Kershaw. Antes de la guerra, el Estado italiano, unificado en fecha reciente, pero todavía en su mayor parte económicamente atrasado y socialmente dividido, se basaba en una estrecha base de política oligárquica. Una vez acabada la contienda, no podía seguir sosteniéndose. Las intensas divisiones sociales e ideológicas habían quedado expuestas a la vista de todos por la intervención en la guerra y habían sido magnificadas por las calamitosas pérdidas sufridas en ella. Millones de italianos habían sido movilizados para participar en los combates. Muchos se hallaban ahora abiertos a la movilización política. El convencimiento, a ojos de muchísimos millares de excombatientes y muchos otros individuos, de que la victoria había sido mutilada, de que Italia había sido engañada, y que se les habían negado las promesas de gloria nacional y expansión imperialista, y que el sacrificio no había valido la pena, alimentó el virulento rechazo del Estado vigente y de sus representantes. La sensación de que la oligarquía dirigente había traicionado a los heroicos veteranos de guerra italianos suministró una base inicial para el apoyo fundamental que recibió el fascismo. El llamamiento emocional al compromiso nacionalista, al renacimiento nacional y a la destrucción del Estado liberal débil y decadente ofreció un fortísimo atractivo para muchos en aquella atmósfera de resentimiento, desunión, desorden y amenaza revolucionaria socialista. Los grandes avances electorales de un partido socialista que predicaba la necesidad de una toma violenta del poder por los trabajadores y el rápido crecimiento del Partido Comunista tras su fundación en 1921 hicieron que la amenaza de revolución a tan corta distancia de la conquista de Rusia por los bolcheviques pareciera muy real. Los cambios introducidos durante la posguerra en el derecho de sufragio habían desestabilizado completamente al gobierno. La fragmentación de la política en el centro y en la derecha conservadora y la flagrante incapacidad del gobierno a la hora de combatir la amenaza que planteaba la nueva fuerza de los socialistas a ojos de la gente acaudalada suministraron el espacio político en el que el fascismo podía movilizar sus apoyos. La violencia extrema contra los que eran vistos como enemigos internos amplió ese apoyo, especialmente en las áreas más desarrolladas desde el punto de vista comercial de las zonas rurales de la Italia septentrional y central. Y ahora, lo principal. Pero a pesar de su radicalismo, el fascismo no habría podido alcanzar una posición de predominio sin el apoyo de las élites dirigentes que unieron su suerte a la del movimiento de Mussolini. Mussolini no conquistó el poder, fue invitado a asumirlo. A continuación, las élites conservadoras, monárquicas, militares y eclesiásticas, temerosas del socialismo, estuvieron encantadas de respaldar los métodos de intimidación y manipulación
que en 1925 dieron al fascismo casi el monopolio del control del Estado. Espero les haya gustado esto. Quiero contarle a los que llegaron tarde que esta transmisión ya había sido hecha ayer, pero debido a los problemas técnicos y a que el audio quedó mal, hemos decidido hacerlo de nuevo, porque ustedes merecen lo mejor. Si quieren que uno pueda dedicarse plenamente a esto y que sigamos apoyando el desarrollo de este canal y de este espacio, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ponerle like a este video, pueden comentar cuando termine, de esa manera rendimos culto al dios del algoritmo que mantiene este espacio funcionando. Pueden compartirlo en redes sociales y de esta manera asegurar que llegue a más personas. Y sobre todo, si les gusta lo que uno hace y creen que vale la pena, pueden contribuir a este espacio haciéndose miembros del canal. De esta manera, por ejemplo, tienen acceso a material de archivo y a aquellas transmisiones fallidas, o incluso, por ejemplo, cuando editemos algunos videos y ya no se pueda ver el chat, va a ser la manera en que puedan seguir viendo el chat. También pueden realizar aportes a través del alias El Profe Borda desde Argentina o al PayPal El Profe Borda desde el exterior. Tienen links en la descripción de este video para hacer aportes mensuales que sirven para que haya una base de financiamiento sólida para este espacio. Y si les interesa, por ejemplo, tener clases conmigo, pueden anotarse en los cursos que voy a estar dictando este año. Estamos terminando el curso de Historia de la Revolución Francesa. El martes que viene va a ser la última clase. Pero como el curso queda grabado, pueden hacerlo de manera sincrónica y ver las clases cuando gusten. Para eso y para participar del curso de Revolución y Guerra de Historia Argentina, pueden escribirme a elprofeborda@gmail.com. Por lo demás, espero que lo hayan disfrutado. La semana que viene nos toca hablar del ascenso de otra persona. Uno de los mostachos. Pero bueno, eso es un tema para la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado y no olviden ponerle like, no olviden comentar y nos vemos la próxima. Así que muy buen fin de semana y hasta la próxima, amiguitos. Igual mañana es viernes, todavía hay que trabajar, pero hasta la próxima.